¿Cómo está, diputada? Buenos días. Diego Montaño la saluda desde La Razón Radio. ¿Cómo estás, estimado Diego? Muy buenos días. Un saludo para Radio La Razón, para todos quienes nos escuchan y muy agradecida por la invitación. Diputada, antes de arrancar con el tema, quisiera compartir con usted algo que teníamos previsto. Hoy la CELAC, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, ha emitido un comunicado a propósito de este estudio que había lanzado a quienes votaron por el movimiento al socialismo en 2020 para tomarle el pulso dentro de la interna. Bueno, finalmente hoy se tenían que conocer los datos y estas son las conclusiones. Alfredo Serrano dice conclusiones de la consulta CELAC Geopolítica en Bolivia. Lamentablemente el resultado es el peor entre todos los resultados posibles. En CELAC Data pretendíamos llevar a cabo una consulta a aquellas personas que votaron por el MAS en las pasadas elecciones generales en Bolivia del año 2020. El objetivo era tener un termómetro actual de cómo piensa este 55% de la población, tanto en lo político e ideológico como en lo electoral, de cara a la próxima contienda presidencial, agosto 2025, porque no tenemos fecha aún. Queríamos disponer de una radiografía de este votante después de este tiempo convulso en el que el proceso político boliviano ha vivido innumerables situaciones complejas. Aclaramos que una consulta de este tipo no es comparable con una encuesta a nivel nacional, sino que por su objetivo se enfoca en un segmento particular de la sociedad, en este caso los votantes del MAS en 2020, y por eso mismo sus resultados no son representativos de las opiniones del conjunto del país, como sí sucede con otro tipo de estudios cuantitativos que hemos realizado en otras ocasiones. Como CELAC, esta no es la primera vez que llevamos a cabo consultas a segmentos específicos de la población en América Latina en los últimos años. Por ejemplo, hemos realizado investigaciones similares en Argentina, Colombia y México, obteniendo conclusiones sumamente interesantes. Gracias a este tipo de investigación hemos logrado caracterizar el núcleo común ideológico de un determinado espacio político, así como todas sus heterogeneidades. Y por supuesto también nos permite calibrar la fuerza positiva de cada liderazgo. Sin embargo, en Bolivia no hemos podido culminar esta investigación, la consulta se elaboró, pero los resultados son plenamente inválidos. ¿Por qué? Sencillamente porque el actual poder ejecutivo lo ha impedido. ¿Cómo? Usando sus estructuras para responder la consulta a favor de una única facción, la encabezada por el propio presidente Luis Arce. Esto ha sido fácilmente comprobado por la cantidad masiva de respuestas concentradas en unas pocas direcciones de Internet, IP, todas idénticas a favor del actual mandatario y en contra de Evo Morales. Por ejemplo, ha habido 67 respuestas desde una misma IP, hemos detectado otras 12 IP con más de 20 respuestas cada una, también hay un altísimo número de IP con más de 5 respuestas, todas ellas ubicadas en la ciudad de La Paz y que han seguido el mismo patrón de respuesta en todas las preguntas, totalmente diferentes del resto de respuestas que sí mostraban un mínimo grado de varianza y diversidad. Esto es lo que ha ocurrido en la mayoría de la consulta. Casi el 70% de las 4.948 observaciones ha sido sometido a este tipo de práctica sesgada y condicionada y por tanto no tiene sentido hacer una lectura cuantitativa de este trabajo. Pero en cambio sí debemos hacer una doble interpretación cualitativa. El actual gobierno, presidido por Luis Arce, quiso hacer trampas al solitario, es decir, mediante una praxis forzada, pretendió mostrar un apoyo que no tiene, ni por fuera ni por adentro del MAS, como así indican la totalidad de las encuestas publicadas en estos últimos meses. 2. El gobierno boliviano actuó intencionadamente para imposibilitar este ejercicio académico. Su propósito fue evitar que saliera un resultado público en su contra. Esta práctica es sumamente peligrosa en términos democráticos. Por cierto, no es casual que el Latinobarómetro, una encuesta que se realiza periódicamente en distintos países de la región, muestre que el índice de satisfacción con la democracia en Bolivia tenga actualmente el valor más bajo de las 3 últimas décadas. Pone un cuadro, si lo podemos mostrar, para justamente entender a qué se refiere. Evolución de la satisfacción con la democracia en Bolivia del 96 al 94. Estos son el porcentaje entre muy satisfecho y satisfecho. El 2024 ha llegado al 10%. El 2023 era del 22%. Diputada, no sé si usted conocía esto, acaba de salir, pero ¿cuál su impresión en torno a este estudio? Me imagino que usted se enteró de esto o le habrá llegado al WhatsApp para votar. Sí, me pareció muy sorprendente los resultados que arrojaron y es por ello de que me tomé un minuto de mi tiempo para averiguar qué es lo que sucedía dentro de esta votación y dentro de estas encuestas.
Primero cabe aclarar que la subdirectora ejecutiva, que es de Bolivia, es Gabriela Montaño, ¿no? Qué casualidad. Segundo, me llamó mucho la atención que cuando dice, en general, usted diría, tiene una imagen positiva o negativa de los siguientes dirigentes políticos, y le pone a presidente, a Evo, Marcelo Kraure, pero también lo raro es que la encuestista, la que lleva adelante esta encuesta, como Gabriela Montaño, también está dentro de las consultas, ¿no? Incluyendo a Adriana Salvatierra. Otra de las cosas que hay que mencionar también al país es que esta encuesta, y claramente lo dice en la consulta Bolivia enero 2025, está dirigida únicamente a votantes del movimiento al socialismo en las elecciones presidenciales 2020. Toda la información que nos brinde será utilizada con fines estadísticos. Entonces, no se puede decir que esta encuesta, ¿no?, ha sido a nivel de Bolivia, sino más bien solo dirigidos al MAS. Es más, aquí dentro del país ha sido publicada más en grupos de vistas que a la sociedad en su conjunto, y además de que no pregunta como presidente o dirigente político. Dice, ¿usted diría que tiene una imagen positiva o negativa de los siguientes dirigentes políticos? Y el presidente no es dirigente político. No se le consulta si es buen presidente, mal presidente, un pésimo presidente. Lo que se está preguntando es si es o no un buen dirigente o visto como un buen dirigente. Y el presidente no ha sido dirigente político, al menos que yo sepa, dentro del movimiento al socialismo. Entonces, ha sido una pregunta totalmente direccionada, dirigida, donde no sé qué pretendía, ¿no? Y vuelvo a repetir, me llama mucho la atención que dentro de la encuesta está tomada en cuenta Gabriela Montaño, Adriana Salvatierra como dirigentes políticos. Yo me pregunto, ¿cuándo han sido dirigentes políticos ellos? Una cosa es ser autoridad, otra cosa es ser dirigente, otra cosa es dirigente político. Entonces, me llama mucho la atención y han perdido en todo caso la seriedad que en su momento tenía lo que es el Centro Latinoamericano y la CELAC. Bueno, usted mencionaba, usted diríamos casi que está coincidiendo con algún comunicado que sacaban desde la facción evista, criticando también a esta encuesta, que claramente en el comunicado que hemos leído ahora decían, esto es solamente aplicable, esto no es una encuesta porque no incluye a nadie por fuera de los votantes del movimiento al socialismo. Era básicamente para medir cómo venía la interna. Una de las preguntas, de hecho, hablaba sobre la calificación al gobierno, la calificación a Evo Morales, si debían o no ser candidatos tanto Luis Arce como Evo Morales. Pero bueno, ahí está entonces las primeras repercusiones. Repercusiones del mensaje presidencial de ayer. Se ha criticado mucho desde la oposición, desde sectores empresariales, que, por ejemplo, el presidente no haya hecho referencia a la crisis o que le haya atribuido el proceso inflacionario, sobre todo de los alimentos, decía, los productos importados y algunos nacionales, a cuestiones meramente especulativas y, por ejemplo, no al incremento del dólar. Sí, con respecto al anterior tema, termino diciendo de que al presidente no se le puede calificar como dirigente porque no es dirigente. No ha sido dirigente, por lo menos político, dentro del movimiento socialista. Por otro lado, dentro del mensaje de nuestro presidente, ciertamente habló primero el tema de completar el tema judicial o las elecciones de los magistrados que faltan en algunos departamentos, con referencia al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Por otro lado, también el tema de la industrialización, que lógicamente es la base para no tener que sufrir lo que hoy sufre el país. Fíjese, como ex dirigente 2015-2019 de una federación, nosotros logramos que se conforme o se forme, ¿no?, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, porque Bolivia era apetecible para los mercados de afuera, cosa que el contrabando venía a hacer competencia con los productores en Bolivia. Hoy ya no estamos luchando para que no ingrese el producto, estamos luchando para que no salga en estos tipos de productos o la producción nacional. Pero tenemos dificultades con respecto a los productos de los cuales somos dependientes. Hoy por hoy, y bien claro hay que decir, en un más de 60% de los productos que se utilizan
de importación han sido o son más caros, ¿no? Justamente debido a que en sus países también los precios están más elevados. Si hablamos Argentina, tiene una inflación arriba del 100%. Hablamos de que en Brasil han subido todos los productos y hoy por hoy, incluyendo una olla, cuesta más, ¿no? Una pasta de dientes cuesta muchísimo más si lo traemos desde afuera. Entonces, a lo que se refiere el presidente es que a través de la industrialización dejemos de ser dependientes de productos que en esta ocasión o en este momento vienen de afuera. Por eso se habla de industrialización con sustitución de importaciones. Y alguien decía, eso va a demorar mucho, es mucho tiempo. ¿Cuándo empezamos? No, ya hemos empezado. Apenas ingresa el gobierno nacional, empieza a plantearse industrias a nivel nacional. El tema de la industrialización de hierro, nomás si hablamos, el Mutún ya debería entrar en funcionamiento. Una vez que inicie este funcionamiento, estamos hablando de más de 200 millones que se va a evitar que salga por las importaciones de hierro y ser productores nosotros de este hierro o hierro laminado, ¿no? Que nos va a permitir, o fierro, que nos va a permitir a partir de ahí tener subproductos. Y así estamos hablando de muchos otros productos, empezando del durazno, la papa, hasta el orégano, el pescado, y así son 170 plantas aproximadamente que tenemos, muchas ya a punto de concluir, algunas ya concluyeron, ¿no? Como el otro día veíamos una pasta dental hecho en Bolivia ya que viene a reemplazar productos importados que hoy por hoy han subido incluso más del 100%, y eso no tiene que ver con el gobierno, con el Estado, sino más bien con qué precios están afuera y lógicamente no van a venir para venderse más barato en nuestro país. Diputada, entiendo su posición, pero quisiera que usted me responda a esta pregunta que nos hacemos en las calles. No le voy a atribuir a la gente, sino la pregunta me la hago yo, la hace mi tía. Si el dólar hoy está aproximadamente en 11 bolivianos y los productos importados los tenemos que pagar en dólares, o bueno, los importadores los tienen que pagar en dólares, ¿no es esa una explicación a que haya subido tanto los productos importados como pañales, como el café instantáneo, por ejemplo, que costaba 28 y hoy está en 70? ¿No se debe a que el dólar está desfasado del dólar oficial? El dólar oficial que ya no existe es de 6.96 y el paralelo está sobre los 11. Mire, justamente para evitar aquello se ha legalizado dentro de nuestro país la criptomoneda o moneda digital. Muchos ya están aprendiendo a importarlo a través de esa moneda que nos permite manejar el dólar a precio real. Sin embargo, puede incidir, pero no es solo eso. Porque si hablamos en Argentina, bueno, tengo familiares que viven toda una vida allí, un producto que antes costaba 10, hoy cuesta 30. Y lógicamente, independientemente a cómo esté el dólar en nuestro país y la situación que vivimos con un mercado paralelo que cada vez estaba creciendo y hoy, que por cierto está relativamente paralizado más allá de a cómo lo estén cambiando, ¿no? No puede pues venir a estar más barato en nuestro país. Y esa es la situación. ¿Puede incidir? Sí, pero no es determinante. Diputada, ayer el presidente decía que es de revolucionario ser autocríticos y hacía una autocrítica al proceso como tal, diríamos el proceso que arrancó el año 2006 con Evo Morales. ¿Cuál usted cree, siendo, en palabras del presidente, revolucionaria y autocrítica, los errores que se han podido cometer en estos 4 años del gobierno de Luis Arce? Más que errores y más que los 4 años, prefiero hablar desde la misma aprobación de la Constitución Política del Estado y la conformación de la Asamblea Constituyente. En la nueva Constitución habla siempre de chachahuarmi, hombre-mujer, habla del tema de la repostulación, habla del tema de la justicia ordinaria y la justicia indígena, originaria, campesina. Hay cosas que quizás no se han tomado en cuenta al nivel que se esperó en su momento, que cuando se dirigió, en este caso, la Asamblea Constituyente a la cabeza de la hermana Silvia Lazarte, ¿no? De posibles candidaturas de hombre y mujer, que eso está contemplado dentro de la Constitución Política del Estado, ¿no? Tomar en cuenta a las mujeres, así también como a los varones.
durante todo este tiempo, una de las cosas que yo puedo ser autocrítica como mujer, ¿no? Siempre resguardando los derechos de mi género, es de que el gabinete, me hubiera encantado que, no digo que sea 50-50 exactamente, pero por lo menos que haya más representación de mujeres. Creo que las mujeres cada vez han ido preparándose muchísimo más para asumir espacios de decisión, espacios de liderazgo, y eso se tiene que tomar en cuenta. Y si queremos ser autocríticos sin echar la culpa a nadie, creo que tenemos que empezar desde allí. Tenemos que empezar dentro de nosotros. Muchos quienes aprobaron y lucharon por la aprobación de la Asamblea Constituyente muchas veces son los primeros en discriminar a las mujeres y no se dan cuenta que dentro de las líneas hay artículos que resguardan los derechos de las mujeres y las reivindicaciones de las mujeres. Podría hablar muchísimas cosas, sin embargo, quiero concentrarme en ese tema porque soy mujer y siempre voy a defender los derechos y las reivindicaciones de nuestras mujeres, que muchos fallecieron en el intento de tener un país con más equidad, con más igualdad de oportunidades también para nuestro género, que en este caso somos mujeres. Diputada, justamente en febrero, usted me va a corregir si me equivoco con la fecha, creo que es 22 de febrero o 22 de marzo que van a llevar a cabo un congreso del Movimiento al Socialismo. Nos imaginamos que una de las posturas que usted va a llevar es justamente sobre este punto, la presencia de mujeres justamente con miras a las próximas elecciones. Fíjese que, tenemos datos estadísticos con referencia al género del 2012. En su mayoría somos mujeres y creo que en este censo los datos finales también van a indicar de que somos mayoría mujeres. Sin embargo, es importante que nuestras mujeres dirigentes asuman esa posición también de reivindicar a través de ellos los derechos de las mujeres. El 21 y el 22 de marzo justamente va a ser el Congreso Orgánico, ¿no? Que va a permitir modificar el estatuto. Y hasta hoy se habla de únicos líderes y se habla de un varón. Entonces no podemos seguir sometidos bajo esa figura. Y no digo que tengamos que ser más, ni que es obligatorio que vaya. Sin embargo, debería quedar abierto la posibilidad de que hombres y mujeres puedan asumir espacios de liderazgo, que pueda desde ya la despatriarcalización sea real, ¿no? Que no sea simplemente una palabra. Y creo que la despatriarcalización tiene que empezar en las mujeres, porque a la hora de proponer una mujer siempre termina proponiendo un hombre. Y no es solamente culpa del presidente de que muchas veces en el gabinete sean su mayoría varones, sino organizaciones de mujeres muchas veces proponen varones. Entonces ya tenemos que empezar a valorarnos nosotras mismas, a empezar a trabajar nuestros propios liderazgos, nuestras propias compañeras que se preparan día a día en cada una de sus organizaciones y sectores sociales. Y si bien yo no voy a poder asumir una posición dentro del Congreso Orgánico, yo que soy una persona que entiende y conoce muy bien la parte orgánica y sé quiénes van a entrar acreditadas para tener voz y voto, ¿no? Espero de que nuestras compañeras realmente se pongan bien los pantalones, la pollera, la falda, el tipoy y lo que toque, y empiecen a decir que nosotras las mujeres también tenemos que tener un lugar en el espacio político, en la coyuntura actual, y no puede ser que sigamos siendo escaleras, ¿no? O motivo para que haya muchos discursos, como en su momento lo tenía el señor Evo Morales, que decía que las mujeres estábamos para cocinar o para ver las ollas, y en muchas reuniones lo repetía. Creo que eso ya se tiene que acabar. Tenemos que respetarnos nosotros mismos. A veces queremos que los varones nos respeten, pero nosotros mismos a veces no hacemos que nos respeten. ¿Cómo es posible que haya organizaciones que todavía propongan a un varón? Al margen de que pueda o no pueda ser, creo que como organización de mujeres se tiene que proponer mujeres, ¿no? Al igual que los hombres, hay muchos varones que valoran a las mujeres. Yo, en lo personal, yo nunca hablo del machismo porque yo soy fruto de las organizaciones campesinas, en su mayoría de varones, para poder haber llegado a ser dirigente y dirigir una organización de varones, ¿no? Hoy soy diputada gracias a una organización de varones. Creo que es importante ya de que nuestras organizaciones que dirigen, que están con estructura exclusiva de mujeres, también empiecen a promover sus liderazgos.
Diputada, a tiempo de agradecerle este espacio que se ha dedicado en su agenda para atendernos, usted ha sido muy crítica, de repente, de las voces más críticas dentro del oficialismo al gabinete actual. Ha pedido algunos cambios, ha sugerido en realidad algunos cambios en el gabinete. Todavía estos cambios no han ocurrido, salvo Álvaro Ruiz, que ha asumido la cartera de Medio Ambiente por la denuncia contra el exministro. ¿Se espera que haya cambios? ¿Hay un pedido de algunas organizaciones sociales o de algunos bloques regionales dentro del oficialismo para esto? Mire, yo en lo personal no he pedido cambio de nadie. Cuando yo cuestiono algo, siempre busco de que ese ministro o esa ministra mejore. Si yo le digo al presidente, tu ministro no coordina, no llega a las comunidades o no está escuchando a este sector, no estoy pidiendo su cambio, estoy pidiendo que mejore. Ciertamente también tengo la obligación de escuchar a las organizaciones sociales y eso es lo que en algún momento hemos dado a conocer, de que hay organizaciones que han presentado cierta cantidad de nombres, ¿no?, para posibles cambios. Sin embargo, a la hora de hacer un cambio, también tengo que tener una propuesta que vaya a mejorar y no empeorar la situación. En ese marco, yo decía también de que los ministros que se siguen quedando a acompañar a nuestro presidente se tienen que esforzar cada vez más porque se tiene que trabajar en torno a la coordinación, ¿no?, en torno al respeto a todas las organizaciones y sectores sociales de todo el país, porque si a mí me propuso una organización, no significa que solo tengo que atender a esa organización, sino más bien a todo el pueblo boliviano. Yo soy diputada propuesta por la única, pero yo no atiendo solo a la única, atiendo a cada uno de los sectores, organizaciones y sectores sociales. Y creo que los ministros y las ministras tienen que hacer ese mismo trabajo, ¿no? Y si en algún momento se le cuestiona o se le reclama al presidente por alguno de sus ministros, creo que siempre es en la búsqueda de mejorar la situación de nuestro país. Bien, finalmente, diputada, ¿cómo se van a preparar desde el oficialismo rumbo a las elecciones? Ya, porque ayer el presidente decía hay que blindar el proceso con miras al 2025-2030. ¿Eso quiere decir, el presidente Arce va a la reelección? Cuando habla de blindar, está hablando el presidente de que no suceda lo que ha sucedido en las elecciones judiciales. Fíjese, con tantos esfuerzos, prácticamente desde marzo del 2023, ¿no?, que ha sido la primera resolución aprobada para llevar adelante las elecciones, nos han puesto amparos constitucionales, acciones constitucionales que nos han ido retrasando una elección tan importante como era la elección judicial. Ahora, ¿qué es lo que dice el presidente al hablar de blindar? Está hablando de que no suceda lo mismo. Y para ello el Ejecutivo tiene su rol. Primero, garantizar el tema económico para que el Tribunal Supremo Electoral lleve adelante las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de hacer su cronograma, su convocatoria, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Y nosotros como asambleístas tenemos la obligación de acompañar este trabajo que va a realizar el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo que ahí el órgano judicial tiene que asumir también un rol fundamental de poder no obstaculizar a través de acciones, resoluciones constitucionales o sentencias constitucionales que luego por constitución estamos obligados a cumplirlo. Entonces, espero yo de que todos los órganos, más allá de ser independientes, puedan generar esa coordinación y poder establecer las elecciones como corresponde, ¿no? A eso se refiere el presidente, poder blindar, pero además habla de llegar en mejores condiciones los próximos electos, porque realmente a nosotros nos ha costado poner en marcha un país que estaba paralizado debido a la pandemia, debido a los encierros, debido a la falta de vacuna. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer y quizás lo que dijo el presidente puede ser entendida de muchas maneras. Sin embargo, quienes hacemos seguimiento a su trabajo, entendemos que su preocupación es de que las elecciones se lleven como corresponde, de que podamos aprobar los presupuestos nosotros como corresponde desde la Asamblea. Asimismo también el rediseño y la convocatoria y todo lo demás como Asamblea también que podamos acompañar y no se busque obstaculizar como muchas veces sucede dentro de la Asamblea.
Diputada, queremos agradecerle mucho este tiempo junto a nosotros, la diputada del Movimiento al Socialismo, Daisy Choque, que además es primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Será hasta otra oportunidad, diputada. Gracias a la razón y lógicamente nos vemos en la próxima oportunidad. Un saludo para todo el pueblo boliviano y para todo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia que festejamos su aniversario el día de ayer.